El diario que escribe el futuro. Sara siempre había sido una chica tranquila, con una vida ordenada y predecible. Le gustaba mantener las cosas bajo control, y su mayor refugio era su diario personal. Había comenzado a escribir en él desde los 13 años. Un hábito que continuó incluso después de entrar a la universidad. Ese diario contenía sus pensamientos más profundos, sus inseguridades, sus miedos, y sus sueños. Una tarde lluviosa, mientras caminaba por el centro de la ciudad después de las clases, Sara vio un pequeño puesto de antigüedades. En la vitrina, entre objetos polvorientos y relojes rotos, un diario de cuero marrón oscuro llamó su atención. Algo en él parecía atraerla, como si estuviera hecho para ella. Sin pensarlo demasiado, entró y preguntó por el precio. El anciano que atendía el puesto la miró con ojos cansados, pero no dijo nada extraño, excepto una advertencia en tono bajo. Cuidado con lo que escribes. Sara no le prestó demasiada atención. Pagó por el diario y lo llevó a casa, contenta con su nueva adquisición. Le gustaba la textura del cuero y el hecho de que las hojas parecían antiguas, pero estaban completamente en blanco. Era perfecto para continuar su hábito de escritura. Esa noche, después de la cena, se sentó en su escritorio. Abrió el diario y comenzó a escribir como siempre lo hacía. Escribió sobre lo que había hecho durante el día, sobre la compra del diario, sobre lo solitario que a veces se sentía estar lejos de casa en la universidad. Después de llenar algunas páginas, lo cerró y se preparó para dormir. Al día siguiente, cuando volvió a abrir el diario, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Las primeras páginas que había escrito la noche anterior estaban intactas, tal y como las dejó. Pero al pasar unas cuantas hojas hacia adelante, encontró algo que la hizo detenerse en seco. Las páginas en blanco, que no había tocado, estaban ahora llenas de palabras. Palabras que no recordaba haber escrito. Las letras eran exactamente iguales a su propia caligrafía, pero lo que estaba escrito era perturbador. Describía situaciones que ya no había vivido, aún. Detallaba sus pensamientos futuros, con precisión escalofriante, como si alguien o algo supiera exactamente lo que iba a hacer y pensar antes de que ella misma lo supiera. La primera entrada nueva hablaba de cómo al día siguiente, en clase, su profesor la llamaría inesperadamente para resolver una pregunta que no sabía contestar. Decía que sentiría una vergüenza tan intensa que la haría desear desaparecer. Esa descripción, escrita con detalle, la hizo estremecer. ¿Cómo podía algo así estar en su diario? Desconcertada, decidió dejar el diario a un lado por el momento. Quizás se trataba de una extraña coincidencia o algún tipo de broma mental que ella misma se estaba jugando. Pero al día siguiente, todo sucedió tal y como estaba escrito. El profesor la llamó, y Sara, desconcertada y sin saber la respuesta, sintió la humillación exactamente como lo había descrito el diario. De vuelta en su habitación, temblando de incredulidad, abrió el diario de nuevo. Esta vez, con una sensación de temor profundo, pasó las páginas más adelante. Nuevamente, encontró entradas escritas que no recordaba haber escrito. Las palabras la describían caminando por el campus bajo una ligera llovizna, viendo a un compañero que le sonreía de forma extraña. La entrada concluía con una frase que la heló hasta los huesos: sentirá que alguien la observa, pero cuando mire hacia atrás, no habrá nadie. Sara cerró el diario de golpe, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Intentó calmarse diciéndose que todo era una coincidencia. Pero al día siguiente, todo ocurrió tal y como estaba escrito. Incluso la extraña sensación de ser observada, que la hizo mirar hacia atrás repetidamente mientras caminaba, solo para no encontrar a nadie. El miedo comenzó a consumirla. Esa noche, decidió no escribir más en el diario. Lo dejó cerrado sobre su escritorio, dispuesta a ignorarlo por completo. Sin embargo, algo la mantenía en vela. Era como si una fuerza invisible tirara de ella, obligándola a abrir el diario de nuevo.
Pasaron horas antes de que, finalmente, cediendo a su ansiedad, lo abriera de nuevo. Esta vez, las palabras que encontró en las nuevas páginas fueron aún más perturbadoras. Esta noche, Sara abrirá el diario, incapaz de resistirse. Sus manos temblarán mientras lee estas palabras, y el miedo se apoderará de su mente. Sentirá que algo no está bien en la habitación. Oirá un ruido en el pasillo. Dudará en ir a ver qué es, pero la curiosidad la vencerá. No verá nada, pero cuando regrese a su habitación, encontrará la ventana abierta, aunque la haya dejado cerrada. Sara dejó caer el diario, el corazón palpitando con fuerza. No quería que lo escrito sucediera. No quería escuchar ningún ruido en el pasillo. Pero, como si el destino ya estuviera sellado, justo en ese momento, escuchó un leve crujido. Era como si algo o alguien estuviera caminando lentamente por el corredor, justo fuera de su puerta. El miedo la paralizó. Intentó ignorarlo, decirse que solo era su imaginación. Pero el ruido continuaba, y cada vez se acercaba más. Con las manos temblorosas, tomó una lámpara pequeña y salió al pasillo. El pasillo estaba oscuro, y no había nadie allí. Todo parecía normal, pero el aire estaba cargado, denso, como si alguien acabara de estar presente. Volvió a su habitación, sintiendo un nudo en el estómago. Cuando abrió la puerta, su corazón se detuvo. La ventana, que había cerrado antes de acostarse, ahora estaba abierta de par en par. La cortina se movía ligeramente con la brisa nocturna. Algo había estado allí. Algo que no debería haber estado. El diario yacía en el suelo, abierto en una nueva página, y, aunque intentó resistirse, su mirada se posó en las palabras recién escritas. Sara pensará que todo esto es una pesadilla, pero pronto descubrirá que no es el diario el que escribe el futuro, sino algo más. Algo que la observa, que conoce cada uno de sus miedos. Algo que no la dejará en paz hasta que escriba su final. Aterrada, Sara se dio cuenta de que no estaba sola. La sombra en el rincón de su habitación, esa que al principio pensó que era una ilusión, se movió lentamente, acercándose a ella. El diario cayó de sus manos mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor,